¿Qué tal amigos del Encuentro con la Historia? Hoy seguimos con Juana Azurduy y su pensamiento, su acción, para todos los amigos de Salta, Argentina y Latinoamérica. Después, más adelante, vamos a ver otros temas. No quiero dejar nada librado al azar, para que ustedes, también me hagan llegar sugerencias y críticas también, que es fundamental para poder seguir creciendo. Muchísimas gracias. Bueno, hoy como segundo episodio, segundo capítulo, la Universidad de Chuquisaca fue un foco fundamental de elaboración política en el que confluyen importantes debates que germinaron los distintos proyectos políticos revolucionarios. Juana y Manuel, estamos hablando de Juana Azurduy y Manuel Padilla, formaron parte de esas discusiones y allí forjaron parte de su ideario y sus convicciones. Las ideas de igualdad e independencia, las charlas sobre la situación política regional y europea, se encendían en ese ámbito que tenía a las tertulias como un escenario privilegiado de debate ideológico. Allí, desde la clandestinidad de esas reuniones políticas, se fraguaban no solo las discusiones de las que emergerían nuevos enfoques, sino también las propias acciones que pondrían en entredicho el orden constituido. Al calor de la llegada de las noticias de la capital del virreinato, donde el 25 de mayo se había conformado una junta antiabsolutista el 14 de septiembre de 1810 en Cochabamba, estalló la revolución. Al iniciarse la guerra en 1810, Padilla lideró la resistencia contra los realistas en el Alto Perú. En ese momento, Juana y un grupo numeroso de mujeres consideraron prioridad la lucha libertadora y se sumaron al ejército. Su conocimiento del quechua y el aymara, su comprensión de la realidad de los pueblos indígenas le permitió interpelar y convocar a los indios a incorporarse a la guerra, quienes afirmaban que seguir a Juana es seguir a la tierra. Pero la derrota del ejército patriota en la batalla de Huaqui en 1811 provocó la pérdida del control del Alto Perú. Restablecido el poder realista, las fincas de Juana y Manuel fueron confiscadas y Juana detenida. Manuel logró rescatarla para internarse luego en Tarabuco. Desde allí comenzaron la organización de la resistencia armada. Mientras tanto, Manuel Belgrano se había hecho cargo del ejército del norte y convocado al matrimonio Padilla para planificar la insurrección en el territorio alto peruano. Es decir, mientras tanto, Manuel Belgrano se había hecho cargo del ejército del norte y convocado al matrimonio Padilla para planificar la insurrección en el territorio alto peruano. La primera tarea fue convocar a voluntarios en las tierras de Tarabuco. Respondían a su llamado hombres, pero también mujeres, dispuestos a abandonar sus hogares para sumarse a la lucha. En la batalla de Vilcapugio, en octubre de 1813, y luego en los llanos de Ayohuma, un mes más tarde, se produjeron dos importantes derrotas que obligaron a las fuerzas revolucionarias a retirarse hacia el sur. La resistencia en la región quedó en manos de los líderes altoperuanos, entre ellos la pareja Padilla, que organizaron guerras de guerrillas para evitar el avance enemigo. Junto a esta nueva estrategia bélica dio inicio a la guerra de Republiquetas, que ustedes bien se deben acordar. En todo el Alto Perú se llamó Guerra de Republiquetas, acá en el noroeste argentino Guerra de Recursos, pero ambas estaban muy complementadas entre Güemes, el Mutu Méndez, como le llamaban en ese entonces, Ignacio Warnes en Santa Cruz. Juan en este marco realizó un pacto con el cacique Juan Hualparrimachi, que formó el cuerpo de los húsares. En el transcurso de la guerra murieron sus 4 hijos y Juana quedó embarazada. Ella continuó luchando y el parto se produjo en medio del territorio de guerra en un combate contra un grupo de realistas que la encontró. Sin embargo, logró llegar a un poblado indígena donde puso a resguardo a su hija recién nacida para continuar la batalla. Buenas noticias llegaron desde el sur. La expedición proveniente del Río de la Plata al mando del general José Rondó había por fin ingresado al Alto Perú y avanzaba para auxiliar a la resistencia contra los soldados del rey. Las excursiones de los ejércitos rioplatenses, aunque fueron derrotados, aliviaron la situación dramática de las guerrillas altoperuanas, distrayendo las fuerzas enemigas de la feroz represión en que se empeñaban. Vamos a continuar y el 3 de marzo de 1816, las fuerzas de Juana Azurduy vencieron a los realistas comandados por el general español José Santos Laera
en el Villar. Su tropa estaba integrada por varias mujeres y 200 indígenas, solo armados con garrotes. Este heroico triunfo le significó el reconocimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata y Manuel Belgrano le otorgó el ascenso al rango de teniente coronel del ejército. Importantísimo. En septiembre de 1816 se produjo la victoria realista en la batalla de La Laguna, donde murió Manuel Padilla, su marido. Juana fue herida, pero logró escapar hacia el Valle de Segura. Como era costumbre en aquella época, la cabeza de Padilla fue exhibida en la plaza pública durante meses como forma de amedrentar a los revolucionarios. Juana, en un hecho de resistencia simbólica, recuperó la cabeza el 15 de mayo de 1817, sin recursos pero con convicción. Juana rearmó su tropa a pesar de haber perdido el apoyo de los porteños. Decidió unir sus esfuerzos al caudillo salteño Martín Miguel de Güemes, que para mí no es un caudillo, es un estadista, pero bueno, como muchos de los textos lo nombran como caudillo, es propio de la historiografía de los porteños llamarlo caudillo a Martín Miguel de Güemes, lo que ellos se incurren en un error, junto a quien peleó durante 3 años. 1821, cuando dice acá el caudillo fue asesinado, retornó al Alto Perú y al poco tiempo presenció la victoria definitiva, el proyecto emancipador de la mano de Sucre, aliado de Bolívar. En 1825, la libertad por la que tanto había peleado estaba definitivamente conquistada. Su lucha y la de los otros líderes montoneros, jefes de las llamadas republiquetas, había sido fundamental para contener el avance realista y evitar la derrota del foco revolucionario del Río de la Plata, por un momento el único sobreviviente de Hispanoamérica. Finalizar la guerra de la independencia fue olvidada y excluida. La pobreza la llevó a escribir en una carta al mariscal de Ayacucho una solicitud en la cual decía lo siguiente: solo el sagrado amor a la patria me ha hecho soportable la pérdida de mi marido, sobre cuya tumba había jurado vengar su sangre y seguir su ejemplo, mas el cielo que señala ya la caída de los españoles mediante la invencible espada de vuestra excelencia, se está refiriendo a Sucre, quiso que regresase a mi casa, donde he encontrado disipados mis intereses y agotados todos los medios que pudieran proporcionarme mi subsistencia, hasta el punto de hallarme sin poder salir de mi casa con la decencia que me corresponde. Bueno, así logra que el gobierno le dé 4 mulas y 5 pesos para poder regresar. El libertador Simón Bolívar valoró su compromiso en la lucha tras visitarla en su hogar. Al ver las condiciones en las que vivía, ordenó otorgarle una pensión y declararla coronel. Mariscal Sucre, luego de lograr la independencia, fue nombrado presidente vitalicio y le otorgó a Juana una pensión que le fue quitada en 1857 bajo el gobierno de José María Linares. Juana murió en la pobreza extrema en 1862. Aún así sobresalió por su entrega y solidaridad con la causa nacional, por su ardua e incansable lucha en pos de conseguir nuestra libertad. América estaba desmembrada, la independencia se había conquistado, pero no bajo el signo de la unidad, como lo hacían, o como lo habrían querido los libertadores San Martín, Bolívar y Juana Zurduy. Los intereses locales, el accionar de la diplomacia inglesa y las rivalidades internas condicionaron la unidad de la patria grande, constituyéndose en un reemplazo más de una veintena de repúblicas débiles y dependientes de las grandes potencias. La figura de Juana permite reflexionar sobre el lugar de la mujer en la sociedad colonial y su participación en la guerra, en la cual fue una pieza clave para alcanzar el éxito en esta lucha. Además, invita a reflexionar sobre la perspectiva de género para analizar la historia. Por esto, a la hora de planificar el acto del 9 de julio, puede encararse a partir de la vida y obra de Juana Zurduy. Las propuestas planteadas a continuación pueden ser utilizadas como actividades previas para realizar con los y las estudiantes a fin de planificar el acto, en el caso de los profesores, como un momento para compartir el trabajo realizado. También pueden realizarse en forma conjunta con las familias a modo de taller para luego realizar una puesta en común. Y para los seguidores, para, tener una idea de esta extraordinaria mujer de la patria grande latinoamericana. Juana Zurduy representó la incorporación plena de la mujer a la guerra, acción desvalorizada en su época. Aún en la actualidad socialmente es mal visto el hecho de que las mujeres formen parte de los ejércitos
y en pocos países lo integran. Berta Wexler, de Santa Fe, se las imaginó, representó con atributos que no son los de su género y después de haberles dado el nosotros masculino, se las devolvió al otro femenino con la imagen de Madre Tierra. En las posiciones oficiales con respecto a las acciones de la revolución, legitimaron el militarismo, tornando como parámetros que los hombres siempre lucharon porque fueron profesionales, en cambio las mujeres por su naturaleza lo hicieron con virtudes, con sensibilidad. La historiografía también trató de reforzar estos conceptos, sin embargo las mujeres en su tiempo cumplieron una demanda social con una actuación agregada al rol cotidiano. Por lo tanto, se puede concluir con la idea de San Martín, nuestro gran prócer, que plantea que sin su colaboración activa la causa de la libertad habría demorado más tiempo. Lima, el año 14, esto es un trabajo de Berta Wexler de la Universidad Nacional de Rosario, donde Juana derrota hombres y derrumba prejuicios. La paz en Bolivia, días de intensa pasión que transcurren en el siglo XIX, nos hacen estudiar una de las mujeres más destacadas en la lucha revolucionaria por la emancipación de los pueblos hispanoamericanos. Analizaremos en este trabajo las acciones de Juana Zurduy en un contexto de lucha por la liberación de los pueblos frente a los nuevos procesos históricos latinoamericanos. Socialmente era mal visto que las mujeres, decíamos, actuaran en los ejércitos. Bueno, en este sentido nos preguntamos cómo las mujeres colonizadas y desprovistas de poder adquieren en el siglo XIX un poder tal entre el pueblo. Azurduy fue admirada y seguida por los indígenas y mestizos como la Pachamama, la diosa madre tierra, porque representaba la libertad, la vida que da la tierra. Por eso era lo que se denominaba la Pachamama, era la representación del cambio hacia una nueva vida, era la posibilidad de emanciparse, de ser independiente de los extranjeros, de construir una institucionalidad propia americana en la cual ella no puede participar después porque las mujeres eran marginadas a la periferia del hogar. El pueblo a la vez la reconocía como una comandante de tropa. La singularidad de Juana Zurduy, vista por hombres y mujeres de la historia de los pueblos colonizados por España, legitimaron fundamentalmente el orden social occidental basado en la imposición de formas de pensar, de escribir, de negar el otro dominado y de desvalorización general. La vida de Juana Zurduy se conoció a partir de biografías donde la adjetivación tuvo contenidos concluyentes desde el inicio. Discriminada por ser hija de una chola chuquisaqueña, Eulalia Bermúdez, y de Matías Zurduy, en general la población española despreciaba a la población criolla, la mestiza, y a su vez a la indígena y negra. Los blancos apodaron cholos a los americanos nativos de tez morena, generalmente de sectores humildes, que fueron sometidos de la época de la conquista. Según el diccionario, el cholo es el mestizo de blanco e indio. En países de Sudamérica, la unión de los españoles y aborígenes se llamaban cholos, es decir, los mestizos en esa parte alto peruana. Por esta razón, las familias adineradas no aprobaban estos matrimonios mixtos. Juana se movió por localidades entre los 2.000 y 4.000 metros de altura y llanos donde las fincas aisladas unas de otras estuvieron dedicadas a la producción agraria en pequeña escala. Formar ejércitos se convirtió en una tarea difícil. Adietar y preparar en poco tiempo a las filas también lo fue. Entonces aquí cabe reflexionar que ha sido mucho más dura la sobrevivencia, los entrenamientos, las disparadas para ocultarse y el despliegue estratégico. Una mujer que pasó por varias etapas en su vida, corta infancia con ambos padres, porque al poco tiempo quedó huérfana de madre, luego frecuentó las tareas de campo con su padre y al perderlo quedó a cargo de una tía. Podríamos admitir, sin caer en falsas justificaciones, que tuvo en el convento, de que Juana fue rebelde desde antes y, como señala Ana Lau Jaivén, rebeldes a las conductas femeninas prescritas y rebeldes frente al aislamiento político a que estaban sometidas. Juana en cada etapa de su vida pasó por esas mismas circunstancias hasta que en los años que tuvo en el norte argentino, junto al caudillo Martín Güemes,
No hay registro de sus últimos y largos 46 años de viudez en Chuquisaca. Los reclamos en esta etapa de su vida fueron a las juntas provinciales de Salta, por lo que el gobierno provincial le otorgó 4 mulas y 50 pesos para gastos. Una vez en Chuquisaca, Juana se reencontró con su hija en una situación económica desastrosa, con sus bienes confiscados, ya que ella y Manuel tuvieron fincas con una posición económica acomodada, y presentó otra carta al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El prefecto general Santa Cruz se interesó entonces en la recuperación de su hacienda de Culcu, en virtud de un decreto firmado por el mariscal de Ayacucho para que tome posesión. En noviembre, el libertador Simón Bolívar regresó a la ciudad, visitó con su Estado Mayor y la honró con justicieros elogios, le acordó una pensión vitalicia de 60 pesos mensuales. Sin embargo, Sucre autorizó que sean 100 pesos. 2 años alcanzó a cobrar porque el gobierno siguiente se la quitó. Al casarse, su hija entregó como dote la única finca que poseía. En su ciudad natal murió a los 82 años el 25 de mayo de 1862, fecha que, si la comparamos con el 25 de mayo de 1809, donde fue el levantamiento de la Junta Tuitiva en Chuquisaca y La Paz, bueno, la historia a veces conmemora, la historia tiene esas incógnitas, que ella participó del levantamiento en esa junta y muere un 25 de mayo de 1862 solo con la compañía de un sobrino, casi en una pobreza total. Los gobernantes del momento no le rindieron honores, ya que celebraban un aniversario de la revolución. Ana Lau habla del cotidiano subvertido y plantea que el incremento en la hostilidad entre los seguidores de las diversas facciones revolucionarias se reflejó también en las tensiones entre hombres y mujeres, en los antagonismos entre género. En noviembre, su figura, fue masculinizada por la historiografía, pero en realidad estos juicios de valor tienen que ver con el sistema patriarcal que diferencia a las mujeres, y toda diferencia está vinculada con una actitud racista y sexista a la vez. Una visión simplista y estereotipada del desempeño de las mujeres altoperonas en la guerra de la independencia tomó forma desde el poder para explicar sus acciones como poco comunes para las de su sexo. En este caso, la ruptura de su situación y condición de mujer juega un papel central en la ruptura de la condición colonial que hace que la excluyan del proceso. Por eso no fue reconocida por la estructura patriarcal del momento. Además, hay un componente racista, es americana y por tanto un poco indígena, habla quechua, entonces es discriminada por algunos criollos y también blancos. Juana Zurduy es la única mujer que alcanzó el grado de teniente coronela en el ejército argentino. Bautizada alguna vez como Juana de América, sacrificó su vida personal para abrazar los ideales de libertad en aras de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a las que el Alto Perú por entonces pertenecía. Proveniente de una acomodada familia, como ya dijimos, entregó todos sus bienes a la causa sin pedir nada a cambio y se convirtió en una de las mayores adalides del enfrentamiento de las guerrillas populares con el opresor hispánico. Expuso su vida y la de los suyos, murió en la más abyecta miseria y fue enterrada en una fosa común. También José María Paz, quien participó en la batalla, a pesar del afecto y del respeto que evidencia hacia Belgrano, es muy crítico en sus memorias. El general Belgrano, en Ayeúma, no debió con tanta anticipación ocupar el campo que había elegido, revelando de este modo sus intenciones. Pudo situarse a corta distancia y en el momento preciso tomar la iniciativa y batir al enemigo según lo deseaba. Pezuela nos presentó la más bella ocasión de vencerlo, bajando tan lenta como estúpidamente una cuesta, dice él, que era un verdadero desfiladero ante nuestra presencia. Si en ese momento es atacado, es más que probable que hubiera sido deshecho. General Belgrano no se movió por esperarlo en el campo de su elección. Más tarde el enemigo se colocó casi a nuestra derecha, destacando una fuerza a franquearnos, y el plan de nuestro general se trastornó del todo. Demasiadamente aferrado en su idea, no pudo salir del círculo que él mismo se había ceñido. Eso en opinión de lo que será el futuro José María Paz, el futuro general, que será unitario en su lucha contra Rosas. Las tropas regulares del flanco derecho defeccionaron rápidamente y se bandan en completo desorden, pero los leales de Juana Zurduy luchan en forma extraordinariamente corajuda y tenaz, a pesar de que enfrentan
a las armas de fuego realistas solo con ondas y macanas, pero soportan el ordenado y eficaz embate de los experimentados tropas del rey durante largo rato, hasta que son inevitablemente arrasadas en ese flanco de Charahuayto. Fue a raíz de esa acción que Belgrano, indignado con su propia fuerza y emocionado con el coraje de doña Juana y sus leales, le obsequia su espada que ella lucirá hasta su última batalla. Bueno, y en nuestra última placa, para Pacho O'Donnell, un historiador argentino, psicólogo también, quienes la conocieron ya anciana como el historiador Gabriel René Moreno, que transcurrió su infancia en Chuquisaca, relata que con alguno de sus amigos se les ocurrió que esa Juana Zurduy, de la cual se contaban hazañas, podía ser la viejecita al mismo nombre que habitaba sola y pobre una vivienda en el barrio de Coripata. También en cuenta que a pesar de que los niños le tiraban la lengua para que hablara sobre los hechos de la independencia, casi nada salió de su boca y que transcurría largas horas en silencio, pensativa, recordando y evocando a tantos seres queridos, teniendo siempre a su lado una cajita en la que guardaba sus tesoros más preciados, las comunicaciones de Belgrano, nombrándola teniente coronela y algunas oxidadas condecoraciones. Amigos de la patria grande, Salta, la Argentina, un abrazo fraternal enorme a todos los seguidores del Encuentro por la Historia. Un abrazo grande y pueden escribirme a mi correo, el encuentro con la historia @gmail.com. Entonces, todas las inquietudes que tengan, preguntas y bueno, y las sugerencias de temas también para ustedes, estoy totalmente a su disposición. Un abrazo fraternal y muchísimas gracias.